¿no? Entonces, por eso es que cada sector tiene su área de infraestructura. Las mismas UGELes, las mismas gerencias regionales, tienen su área de infraestructura para evaluar. Por ejemplo, ahora que hace unas semanas se ha puesto a disposición de los directores sumas para refaccionar los centros educativos a su cargo, quienes evalúan antes, durante y después de la ejecución de esta actividad de refacción o mantenimiento de los centros educativos, es la oficina de infraestructura de la UGEL o de la gerencia regional. Lo mismo tienen los ministerios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos obedece a normas técnicas caracterizadas en la actividad propia de cada sector. Sin embargo, usted cuestiona, por ejemplo, la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura que plantea Dina Boluarte, que sería un ente burocrático. Igual pasa con el PRONIET, es un ente burocrático también del Ministerio de Educación. Bueno, el PRONIET hasta ahora lo que ha demostrado es para acoger a alcaldes desesperados por solucionar su brecha en infraestructura educativa, y ya sabemos, preguntan los alcaldes, muchos de ellos en gestión no quieren hablar, pero cuando salen recién cuentan la verdad. Lo primero que hacen es escuchar las intenciones económicas de los funcionarios para que puedan ser habilitados sus proyectos, sus presupuestos, y puedan ellos acceder al sueño de tener una infraestructura nueva en un determinado espacio de su jurisdicción. Pero esta autoridad nacional que se pretende crear ya no duplicaría, sino triplicaría las funciones en infraestructura, porque ya tuviéramos en el ministerio, ¿no? Ya tuviéramos en los gobiernos regionales y ya tuviéramos en esta autoridad. Y también los expedientes desde donde nacen los perfiles, desde el municipio distrital, que por falta de capacidad le entrega la ejecución, la ejecutora a la provincial, y esta a su vez, al ver que no puede, le entrega al gobierno regional, y finalmente el gobierno regional acude a PRONIET o acude a su respectivo ministerio, y ahora va a tener que otra escalera más, ir a la Autoridad Nacional Portuaria. ¿Y dónde está la llamada descentralización económica que tanto se habla para el desarrollo del país? Eso no ocurre, Héctor Freitas. Bueno, la descentralización económica es una parte de la descentralización. Los gobiernos regionales, como los municipales, tienen su ley orgánica, literalmente, la competencia de su autonomía económica y financiera. Pero a continuación va unas cuantas palabras más que dice, sujeto a las normas legales vigentes o correspondientes, ¿no? Y ahí está pues la trampita. O sea, nuestros gobiernos subnacionales no pueden ejercer esa autonomía consignada en su ley orgánica. Y finalmente la descentralización no solo es económica, la descentralización no se ha completado porque no se han transferido las competencias sectoriales a los gobiernos regionales, de tal forma que si, por ejemplo, alguna institución pretende hacer algo, por ejemplo, en una reserva, en una zona reservada, digamos, por ejemplo, Pacaya y Samiria, esta no puede ser autorizada por el gobierno regional de Loreto, sino tiene que ser autorizada por el Ministerio del Ambiente, que no ha transferido esas competencias a los gobiernos regionales. Y estamos viendo también con la ley Piazzi. La ley Piazzi ha sido aprobada por un organismo compuesto por, según su ley, por 12, 13 miembros, de los cuales solamente 2 pertenecen a Loreto, y el resto pertenecen a cualquier lugar o a cualquier organismo o sector, menos al sector correspondiente. Entonces, el país sigue todavía acumulando funcionarios, acumulando burocracia, superponiendo y duplicando y triplicando funciones, y lo que hacen es pues tener este resultado como lo que estamos viendo en el norte. 25.000 millones puestos a disposición hace 7 años han desaparecido,
y ahora recién el país reacciona con este fenómeno cuando se está notando que no han hecho casi nada, el dinero ha desaparecido, producto de las malas autoridades, producto de nuestras malas decisiones, producto de que nos equivocamos cuando elegimos autoridades. Seguimos en ese plan de seguir mirando el país como un botín. Vea, usted ha participado también de la gestión de Iván Ochoa. ¿Y cómo califica la gestión de Iván Ochoa, mi estimado Héctor Freitas? Bueno, esta gestión de Iván ha sido muy parecida a la de otros espacios del país y también al del gobierno. Mucha corrupción. Lamentablemente ha tenido 4 o 5 presidentes en estos tiempos, pero no olvidemos que el COVID ha sido un fenómeno de la salud mundial que ha trastocado todo lo que se ha planificado en todos los gobiernos, no solamente en Perú, sino en el mundo. Recuerdo una anécdota de un ministro, Zamora, si no me equivoco, de salud, que anunció en Iquitos, al inicio nomás de la pandemia, denunció en las narices del gobernador que había recibido 10 millones de soles del gobierno regional para salud y que al momento solo se había ejecutado el 5%, el 10% luego de haber pasado ya 3 meses. Sin embargo, la verdad fue de que ese dinero no era para infraestructura, no era para medicina, no era para equipamiento, sino era para planilla, lo cual no se puede ejecutar al 100% de una sola decisión o un solo mes, ¿no? Entonces, faltó respuesta. El gobernador no dijo ni una sola palabra, jamás dijo la verdad sobre esos 10 millones, y ha quedado estigmatizado por eso y por otras cosas, como por ejemplo cuando tuvo COVID y tuvo un problema estomacal, así estigmatizado con un adjetivo, ¿no? Producto de no haber sabido manejar, su imagen, ni la imagen del gobierno regional. Pero él abandonó prácticamente, hubo un vacío de poder. Bueno, yo no puedo opinar sobre eso porque yo no estuve en Iquitos en esa época. Yo me incorporé al gobierno regional en marzo. Después del COVID. En marzo del 2022. Yo trabajé exactamente 11 meses en la gestión del señor Iván Ochoa. ¿Y usted no es responsable también de varios casos de corrupción que se dieron durante la gestión de su amigo el Iván Ochoa? Bueno, yo no fui realmente un trabajador del gobierno regional. Le vuelvo a repetir, creo que en otra entrevista le aclaré que fui trabajador de otra institución, pero mi labor era dentro del gobierno regional. No tuve la competencia para firmar ni un solo documento del gobierno regional, ni tomar ninguna decisión por el gobierno regional. Yo fui una persona de enlace entre el gobierno regional y una institución nacional. Pero eso no te escapa, no te exime de responsabilidad de lo que ocurrió en la gestión del Iván Ochoa, Héctor Freitas. Por supuesto que no me exime, porque soy un ciudadano loretano que afincado en Iquitos y que pude opinar, pero tomar decisiones no. Vuelvo a repetirle, no fui trabajador del gobierno regional. Bueno, pero vea, hay situaciones ya escandalosas en realidad lo que ha pasado durante la gestión del Iván Ochoa. El Iván Ochoa, ¿qué pasó allí? No escuchaba a la gente, alguien decía que le subió el poder a la cabeza, ya no escuchaba a nadie el Iván Ochoa cuando estuvo al frente del gobierno regional de Loreto. Bueno, no lo sé, porque no he interactuado con el gobernador en todo el tiempo que estuve, casi un año, en periodos intermitentes de 2 o 3 meses, cuando se requería a través de esta institución nacional nuestra presencia en nuestros servicios. Hemos mantenido reuniones formales de pocos minutos,
un saludo diario o las veces que nos encontraba. No olvide que yo no tenía ni siquiera la obligación de estar físicamente en el gobierno, en las oficinas. ¿En qué ámbitos de la gestión regional apoyaste a Elisban Ochoa? Bueno, nosotros fuimos convocados para hacer el enlace en temas de resolución de conflictos sociales. Específicamente, seguramente estás enterado del tema de los PIASI, ¿no? Una ley aprobada el año 82. Más que todo los problemas socioambientales que suceden por la actividad petrolera y algunas discrepancias que suceden con las comunidades indígenas. Ojalá las cosas vayan en esa misma línea. Me parece que se le está abriendo ya el proceso de investigación a Elisban Ochoa por casos bastante dramáticos que han pasado durante su periodo de gobierno, ¿no? Lamentablemente eso va a suceder siempre. Le explico, por noticias desde el inicio de la gestión, cuando yo no me encontraba en la sede de Iquitos, por ejemplo, le explico, tomé nota de 38 denuncias penalizadas ya, ¿no? Con carpetas fiscales. 38 denuncias, 38 procesos que va a tener que afrontar por denuncias provenientes de este servir y avaladas por Contraloría, por designar funcionarios en cargos de confianza que no cumplían con los perfiles que exige la ley servir, y por no haber solucionado en el plazo que Contraloría le otorgaba, ¿no? Es lo que sucede con casi todos los titulares de pliego con las designaciones de cargo de confianza. Y tengo conocimiento que tiene unos 6 o 7 casos penales como consecuencia de su función propiamente dicha como presidente regional, ¿no? Denuncias de diferentes naturalezas. Pero no es que yo quiera apelar al dicho mal de muchos consuelos de tontos. Existen ex autoridades, alcaldes, gobernadores o expresidentes que tienen medio centenar de carpetas fiscales penales, ¿no? Entonces, es un deporte nacional el tener como autoridad las denuncias penales y los procesos abiertos. Pero yo le pregunto, ¿en dónde terminan esas denuncias fiscales? Yo recuerdo haber sido sujeto de 2 o 3 denuncias fiscales que demoraron de 10 a 15 años por acusaciones que no competen a nuestras funciones. Yo fui acusado de especulado, por ejemplo, por mi función de regidor, y es un delito que no se le puede atribuir al regidor. Lo que quiero decir con eso es que tenemos desde la Contraloría, pasando por las fiscalías, el recurso humano no especializado en gestión pública, que no conocen la normatividad de la gestión pública y denuncian porque creen que denunciando están cumpliendo con sus funciones. Ahora mismo, por ejemplo, se están dando, como se ha dado en la época del COVID, se están dando decretos supremos para declarar emergencia ciertos servicios, y se está destinando mucho dinero para solucionar estas emergencias como en el COVID. Esto lleva a que las atenciones se hagan de forma directa, instantánea, en el momento, y más adelante vienen los fiscales y denuncian porque no se ha hecho un proceso de licitación que puede demorar a veces años, cuando ya el muerto se ha podrido, como decimos normalmente. Ha sucedido, no olvides, en el Hospital Santa Germa, cuando se autorizó una transferencia para comprar de forma urgente lo que faltaba para poner en operación el hospital, y se compró directamente. ¿Y de qué se acusó a los que compraron? De haber comprado sin licitación, cuando para eso son esos decretos de urgencia, para comprar sin licitación, para suplir inmediatamente la carencia por la cual se ha dado ese decreto de urgencia. Entonces, eso no es una carta abierta para seguir corrompiendo en este tipo de compras, ¿no? Mira, la corrupción siempre va a estar presente
siempre va a estar frente a la corrupción, porque te vuelvo a repetir y llegamos a lo que hablamos en anteriores oportunidades. Ayer me crucé con un anciano que le reclamaba a los estudiantes al salir de sus aulas en la apertura del buen inicio del año escolar, que no saludaban. El anciano les emplazaba preguntándoles: ¿no les enseñan a saludar en el colegio? Entonces le dije: señor, disculpe, en el colegio no se enseña a saludar, en el colegio se enseñan conocimientos, se enseña cultura, buenos modales se enseñan en la casa, y mientras en la casa no tallemos adecuadamente a nuestro producto llamado hijo, y más adelante ciudadano, mientras no le demos forma, mientras no le demos valores, vamos a estar otra vez siempre asistiendo a este tipo de denuncias, que tenemos ciudadanos no probos, ciudadanos proclives al delito, y existe. Te vuelvo a repetir, me quedo Alberto, con todo el respeto que te mereces, no solamente en el sector estatal, en las instituciones públicas, existen corrompidos y corrompedores en el sector privado, en todas las actividades profesionales. No olvidemos que ustedes, la prensa chica de provincia, de distrito, se viene quejando con bastante tono y ruido de la prensa grande, la prensa nacional, que siempre se han beneficiado vía corrupción de los grandes desembolsos del Estado. Cuando es así, vale decir que no hay forma de cambiar, va a continuar el estado de cosas con la corrupción embaginada en todos los sectores del país. Por tanto, estos 25.000 millones de soles al año que deberán servir para construir colegios, hospitales, carreteras, seguirá en la postergación, mi estimado Héctor Freitas. Sí, yo creo que mientras el país, mientras el ciudadano no se interese en hacer política, no digo en postular para un cargo de elección popular, sino en hacer política a través de las organizaciones políticas, mientras no nos involucremos en esa actividad, siempre nos vamos a equivocar en nuestra decisión por esa falta de interés. Si no creamos adecuadamente en valores a nuestros hijos, vamos a tener mañana ciudadanos proclives al delito en la actividad que se desenvuelva, en cualquiera de ellos. Fíjese usted, va a haber más o menos, y esto es un poquito saliendo del tema, pero para reforzar la idea, más o menos 30 a 35 organizaciones públicas nacionales en las próximas elecciones nacionales. Está diciendo usted que va a haber más rateros que van a postular a un cargo público. No quiero decir eso porque no podemos estigmatizar a priori, sino cuando se da el hecho. No, pero el tema de fondo es que con 30 organizaciones políticas, lo único que se va a hacer es minimizar la oportunidad de acertar en nuestras decisiones. Yo propondría una ley para que estas 30 organizaciones políticas se agrupen en alianzas electorales que no se destruyan el mismo día de las elecciones como lo contempla actualmente la ley electoral. Actualmente si se juntan 2, 3, 4 organizaciones políticas, no solamente la valla les extermina, sino la misma ley dice que aún habiendo superado la valla, estas quedan extinguidas el mismo día de las elecciones. Y lo que pienso yo es que a través de una ley o una modificación de la ley se debería promover que estas alianzas queden constituidas en una nueva organización política enriquecida al calor de una campaña luego de haber construido una alianza. Y es que debemos aprender a asociarnos, a aliarnos, a juntarnos desde la etapa preelectoral hasta la etapa postelectoral. Podemos, federativamente hablando, sacarnos los ojos en la campaña, pero después de la campaña debemos de unirnos todos y ser un solo proyecto.
Pero ¿cómo va a suceder eso cuando tenemos un Congreso con 15 bancadas, por ejemplo, con 15 organizaciones políticas? ¿De qué forma podemos tener un dictamen en una comisión si ahí tenemos representado a todo el abanico de organizaciones políticas, con 15, 12 diferentes tipos de interés, que lo único que hacen es petardar los proyectos de ley que se presentan? Héctor Freitas, muchas gracias por atender nuestro llamado, era oportuno, o también tu palabra, tu voz, amigo personal de Lisbán Ochoa. ¿Cómo está tu relación con él, por favor? Bueno, no lo podría decir porque no lo veo. ¿Has olvidado a los amigos? No sé dónde está, pues. No tengo idea. ¿O ya no es tu amigo ahora, luego de que terminó ya ese matrimonio con el poder? Bueno, creo que no desconoces y me extraña un poco tus expresiones o el tono. No desconoces los desencuentros que hemos tenido en el 2017 con él, y que luego de ese desencuentro nos volvimos a encontrar por razones de la gestión, ya en el año 2021. Ya. Y nuestra relación desde esa fecha ha sido muy esporádica. Jamás hemos estado más de algunos minutos cruzando palabras por razones de nuestro desempeño en el gobierno, y no hemos hecho tertulia. Contigo he conversado en los últimos años 100 veces más que con él, y yo me considero que sigo siendo amigo de él. No sé si él considerará lo mismo, pero no tenemos una relación fluida en los últimos años. Pero el poder cambia, ¿no?, a las personas también, ¿verdad? No creo que cambie. Yo no cambié. Yo sigo siendo el mismo. Cuando fui elegido 2 veces, es más, se me emplazaba y se reclamaba un concepto sobre la humildad, ¿no? Y yo he vestido mucho más poderosamente, me he expresado con mayor simplicidad en alimentos totalmente regionales. No he ido a locales lujosos, no he ostentado una vivienda lujosa. Pero no llegaste a ser alcalde, tampoco congresista, tampoco gobernador. Seguramente hubieses cambiado si hubiese llegado a sus puestos de elección popular, ¿no? No creo que hubiera cambiado, porque mi formación familiar no me lo hubiera permitido. Mi ADN no es así. Pero no olvides que el poder no solamente ser alcalde, presidente o congresista. El poder está en todos los niveles. Yo tengo poder inconmensurable frente a un insecto. Si yo soy un empresario millonario, el presidente no tiene gran poder sobre mí. O sea, el poder es relativo. El poder es un adjetivo relativo, medible solamente. Pero los millonarios, pues, siempre quieren obtener el poder político. Una cosa es ser empresario privado y otra es tener el poder político, ¿no? Bueno, yo conocí, por ejemplo, un caso al ingeniero Santos Kawai Komori, alcalde, por Maldonado, y también gobernador de la región Madre de Dios, que se sentaba a tomar un refresco en la vereda. Cerraba la corbata ni bien terminaba un acto oficial, y comía en el mercado, normalmente siendo gobernador. Entonces no podemos meter a todos en el mismo saco. No todos son iguales, no todos los funcionarios o trabajadores del pueblo son corruptos. Siempre hay excepciones a la regla. Muchas gracias, Héctor, un buen día, éxitos en tu trabajo. Muchas gracias a ti, Hugo Alberto, siempre es un honor estar en contacto contigo. Muchas gracias. A usted, señor, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:47.